Siempre creí que ver crecer a mis nietos sería el mayor regalo que la vida podía darme. Imaginaba risas, abrazos y días tranquilos en familia, llenos de orgullo y esperanza. Pero la verdad me atravesó como un cuchillo. Descubrí que mi nuera usaba a esos mismos niños para pedir dinero en los semáforos, mientras ella pasaba horas en el salón de belleza. Y si piensas que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque mi vida dio un giro inesperado. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar cada capítulo de esta novela de la vida real. Mi nombre es Dolores Ramírez Herrera, tengo 72 años, soy viuda desde hace más de una década y pasé la vida creyendo que la familia era un refugio. Pero aquel día, descubrí que a veces el peor enemigo puede estar dentro de tu propia casa. Aquel día entré a la tintorería como siempre, saludando a don Ernesto con confianza, sin imaginar que iba a destrozar la poca calma que me quedaba. El olor a vapor y químicos impregnaba el aire, y las bolsas plásticas con trajes de diseñador colgaban ordenadas como si fueran trofeos. Yo me sentía fuera de lugar entre tanta elegancia, pero también tranquila porque era un sitio familiar. Nunca pensé que esas paredes guardarían un secreto tan doloroso sobre mi familia. Me pidió que me sentara y lo noté nervioso, como si cargara un peso enorme. Al principio creí que hablaría de un cobro pendiente o de una cuenta mal cerrada. Revisé mi monedero con prisa, pensando que quizá debía retirar fondos del banco para pagarle. Pero cuando abrió la boca, su tono fue distinto, cargado de compasión y de culpa. Me confesó que había visto a mis nietos en la calle, parados en un semáforo, vendiendo dulces bajo el sol. Las palabras me helaron la sangre. Cerré los ojos y traté de negar con la cabeza, pero mi cuerpo entero temblaba. Recordé de inmediato a Camila llegando la noche anterior con el cabello recién planchado, el rostro maquillado y ese perfume francés que llenaba la casa entera. Siempre aparecía con un bolso de cuero nuevo o una blusa de diseñador, presumiendo de lujos que nunca supe de dónde salían. Y ahora don Ernesto me decía que los gastos de su vanidad se pagaban con el esfuerzo de mis nietos. Me aferré a los brazos de la silla, como si necesitara sujetarme para no caerme. Don Ernesto bajó el tono, casi susurrando, y me aseguró que no era la primera vez que los veía. Que llevaba semanas observando la misma escena, Javier con los dulces en la mano y Lucía corriendo detrás de él para alcanzar una moneda. Mientras tanto, coches lujosos pasaban frente a ellos sin mirarlos, como si fueran invisibles. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia, vergüenza y dolor. No sabía qué decir. Lo miré con los ojos vidriosos, buscando que me negara todo, que dijera que era un error. Pero él, serio y cansado, me mostró su celular. Y ahí estaban, mis nietos, con la cara sudada, la ropa arrugada y una mirada que no correspondía a niños de su edad. Vi la foto y sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Tragué saliva con dificultad, y una parte de mí todavía quería gritar que no podía ser cierto. El silencio de ese momento fue insoportable. Escuchaba a lo lejos el ruido metálico de los ganchos deslizándose por el riel, como un eco cruel que me obligaba a quedarme ahí, frente a la verdad. La respiración se me volvió pesada y mis manos empezaron a sudar. Sentí un nudo en el estómago y una punzada en la garganta. Quise levantarme, pero no tenía fuerzas. Don Ernesto me miraba con pena, como si supiera que con esas palabras estaba destrozando la imagen que yo tenía de mi propia familia. Lo único que pude hacer fue preguntarle cómo estaba tan seguro. Y él, con un gesto triste, me contó que los había seguido un par de veces, que los había visto acercarse a las ventanas de coches oscuros, soportando insultos y miradas de desprecio. Me dijo que nunca había visto a Camila con ellos, que siempre estaba en otra parte, probablemente en el salón de belleza o en algún spa de lujo, mientras los niños se partían el alma por unas monedas. Sus palabras me hicieron sentir un vacío profundo. Respiré hondo, intentando reunir valor, pero lo único que conseguí fue que las lágrimas se me escaparan sin control. Yo siempre había defendido a Camila delante de todos, convencida de que era una madre dedicada. Ahora esa certeza se derrumbaba como un edificio frágil. Me dolía más porque eran mis nietos, mis pequeños, los que pagaban el precio de su egoísmo. La imagen de Lucía con su vestido gastado frente a un coche brillante no me dejaba en paz. Intenté hablar, pero mi voz salió rota,
apenas un murmullo. Don Ernesto colocó una mano en mi hombro y me pidió que me calmara. Me aseguró que me lo decía porque no podía seguir siendo testigo de esa injusticia. Yo asentí, sin saber qué responder. Sentía que cada palabra clavaba más la herida en mi pecho. Dentro de mí empezaba a crecer una rabia que no conocía, una mezcla peligrosa de tristeza y coraje. Cuando salí de la tintorería, el aire caliente de la calle me golpeó de frente. Caminé despacio, con la cabeza baja, sin atreverme a mirar a nadie. A cada paso, las vitrinas de las tiendas parecían burlarse de mí. Vestidos elegantes, joyas brillantes, zapatos de tacón que nunca tendría. Todo ese lujo me recordaba que Camila disfrutaba de caprichos que se pagaban con el sudor de mis nietos. Y yo, como abuela, no podía quedarme de brazos cruzados. Caminé de regreso con la cabeza llena de pensamientos que se estrellaban entre sí como olas furiosas. La calle estaba viva. Vendedores ambulantes ofreciendo relojes brillantes, parejas entrando a un restaurante elegante, el olor a café recién molido escapando de una esquina. Yo no veía nada con claridad. Solo recordaba la foto en el celular de don Ernesto, los ojos cansados de Javier y Lucía. Sentía un dolor que me doblaba por dentro. ¿Cómo enfrentar lo que estaba a punto de confirmar en casa? Al pasar frente a una joyería, las vitrinas me cegaron con reflejos de oro y perlas. Allí estaban expuestos collares que parecían hechos para un club privado, relojes de lujo que marcaban horas distintas a las mías. Me quedé un instante detenida, pensando en lo que Camila siempre decía: una mujer debe darse su lugar. Y entonces comprendí que para ella ese lugar estaba en vitrinas como esa, y no en las manos de sus hijos. Seguí caminando, apretando los dientes, con un peso en el pecho que no se podía disimular. Abrí la puerta de la casa y me recibió el olor a perfume caro mezclado con acetona de uñas. La sala estaba iluminada y, en medio del sofá, Camila se miraba en un pequeño espejo de aumento. Sus labios rojos brillaban con un labial importado. Sobre la mesa había una tarjeta de crédito y varias bolsas de una agencia de viajes. El contraste era brutal. Aquella escena parecía sacada de una suite de hotel boutique, mientras yo sabía lo que mis nietos habían vivido bajo el sol. Pocos minutos después, la puerta se abrió de golpe. Javier y Lucía entraron jadeando, con las mejillas coloradas y el sudor marcando su ropa. Traían en las manos las cajas vacías de caramelos. Mi corazón se me apretó tanto que tuve que apoyarme en la pared. Era cierto, todo lo que me habían dicho era cierto. Yo, que siempre había confiado en que estaban bien cuidados, ahora veía con mis propios ojos la evidencia. Me acerqué con calma, tratando de no romperme delante de ellos. ¿De dónde vienen?, pregunté con la voz más firme que pude. Javier bajó la cabeza, evitando mirarme. Del semáforo, abuela, respondió con un hilo de voz. Sentí que las palabras se me clavaban en la piel como agujas. Lucía se abrazó a mi pierna, buscando refugio, y yo supe que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Volteé hacia Camila y noté que ni siquiera se inmutó. Continuaba delineando sus cejas con un gesto lento y calculado, como si nada tuviera importancia. La indiferencia en su rostro me atravesó más que la confesión de los niños. Había un vacío en su mirada, un desprecio disfrazado de elegancia. Se acomodó la bata de satén como si fuera una reina en su propio trono, ignorando las lágrimas que brillaban en los ojos de sus hijos. Me acerqué un paso más, con la voz cargada de dolor. «Sabías lo que tus hijos estaban haciendo». Ella levantó la vista, me miró con descaro y sonrió con un aire de triunfo. «Claro que lo sé, ¿y qué? Yo merezco la vida de las mujeres ricas, con mis viajes, mi ropa de diseñador y mis ratos en el spa. Si para eso mis hijos trabajan, pues que trabajen». Su risa retumbó en mi pecho como un trueno oscuro. El silencio que siguió fue insoportable. Javier comenzó a llorar en silencio, apretando las manos contra el estómago vacío. Lucía lo imitó, escondiendo el rostro en mi falda. Mi alma quería gritar, pero no salía nada de mi boca. Solo podía escuchar el tic-tac del reloj viejo de la sala mezclándose con la música ligera que sonaba desde el teléfono de Camila. Una escena absurda, mis nietos con hambre, y ella ajustándose el collar brillante que acababa de comprar. Di un paso atrás y respiré profundo, como si necesitara tragarme mi propio dolor para no derrumbarme frente a los niños. Nunca había sentido tanta rabia en mi vida.
El aire parecía cortarse con cuchillo. Las paredes de la casa, que alguna vez fueron refugio, ahora me rodeaban como un juez mudo. Yo sabía que en ese momento todo había cambiado. Nada volvería a ser igual entre Camila y yo. Los niños se quedaron quietos, esperando una reacción que no llegó. Yo no quise gritar, porque mi voz habría salido quebrada. Me limité a tomar sus manos, frías y pequeñas, y a cerrar los ojos para guardar fuerzas. Camila volvió a hundirse en su mundo de lujo, indiferente, mientras yo juraba en silencio que no dejaría que esto continuara. Tal vez no sabía aún cómo lo haría, pero dentro de mí una decisión empezaba a tomar forma, como una semilla que pronto iba a romper la tierra. Desde aquel día, caminar por el barrio se volvió una prueba amarga. En la panadería ya no me saludaban con la misma calidez, las miradas se desviaban y los murmullos corrían más rápido que el aroma del pan recién horneado. Escuchaba frases cortadas: ahí van los hijos de Camila, los niños que venden dulces. Sentía que cada comentario se me clavaba como espinas. El orgullo de abuela, ese que me acompañó toda la vida, empezaba a desangrarse frente a todos. En el mercado, mientras elegía tomates, dos mujeres cuchicheaban a pocos metros. Bajaron la voz, pero sus ojos apuntaban directo a mí. Yo agaché la cabeza y fingí revisar mi cartera, aunque por dentro me ardía la vergüenza. No quería que mis nietos cargaran con ese peso. Ellos eran inocentes. Pero el pueblo es cruel cuando huele debilidad, y ahora nosotros éramos carne de rumores. Mientras tanto, Camila parecía vivir en un mundo paralelo. Un sábado llegó a casa con un coche lujoso que le prestó una amiga. Bajó como si descendiera de una pasarela, mostrando unas nuevas extensiones de cabello y un vestido que, sin duda, había costado más de lo que yo recibía en mi pensión mensual. Los niños la miraban con confusión, incapaces de entender cómo esa mujer, su madre, brillaba tanto mientras ellos caminaban descalzos hasta el semáforo. La vi sonreír frente al espejo de la sala, acomodándose las joyas recién compradas. El reflejo de aquellas piedras brillantes contrastaba con el rostro cansado de Lucía, que apenas podía mantenerse despierta después de un día bajo el sol. Yo mordí mis labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El contraste era cruel, como tener dos mundos bajo un mismo techo, el de la ostentación y el de la necesidad. Una tarde, al salir de la misa, me encontré con doña Marta, una vecina de muchos años. Se acercó despacio, como quien no quiere ofender, pero su voz cargaba un peso imposible de ignorar. Dolores, tus nietos merecen otra vida. Tú eres la única que puede salvarlos. Sentí que mis piernas se aflojaban. Ella no lo dijo con malicia, lo dijo como alguien que, desde afuera, veía lo que yo todavía trataba de esconder. De regreso a casa, cada paso se me hizo eterno. Miraba los balcones adornados con plantas, las casas con ventanas grandes y muebles nuevos, y me preguntaba por qué la mía, la nuestra, estaba llena de silencios incómodos y de lujos prestados. No había paz entre esas paredes, solo un desfile de cosméticos, ropa de diseñador y bolsas de cuero que no me dejaban olvidar el precio que se estaba pagando. Me refugiaba en pequeños gestos: preparar un té caliente para los niños, leerles una historia antes de dormir, acariciarles el cabello hasta que cerraban los ojos. Pero ni siquiera esos instantes lograban borrar la humillación. Sabía que afuera seguían las miradas, las risas ahogadas, los comentarios de pasillo. Cada día que pasaba era como vivir bajo un juicio sin abogado. Camila no mostraba el más mínimo remordimiento. Se pavoneaba contando a sus amigas los lugares a los que la invitaban: un restaurante elegante, una noche en un hotel boutique, una fiesta en un club privado. Hablaba de esos planes como si fueran conquistas personales, mientras yo pensaba en las monedas sucias que mis nietos recogían en las esquinas para financiarle ese teatro. Una noche la escuché reír por teléfono, brindando con una copa de vino mientras los niños dormían agotados. Yo estaba en la cocina, doblando la ropa, y sentí que mi paciencia llegaba a su límite. ¿Cuánto más podía permitir? ¿Hasta cuándo soportaría ver cómo la dignidad de mis nietos era pisoteada por la ambición de su madre? Me fui a dormir con un nudo en la garganta. El murmullo de los vecinos resonaba en mi cabeza como un eco implacable. No era solo mi humillación, era la de Javier, la de Lucía, la de todos los que llevábamos el apellido Ramírez. Cerré los ojos y entendí que aquello no era vida. Algo dentro de mí comenzaba a endurecerse,
a prepararse para lo que estaba por venir. Esa noche la casa estaba en silencio, pero dentro de mí todo era un grito contenido. Había pasado el día escuchando a los vecinos cuchichear, había visto el cansancio en los ojos de Javier y Lucía, y ya no podía quedarme callada. La rabia se me acumulaba en el pecho como fuego encerrado. Cuando entré a la sala y la vi a ella, recostada con su bata de satén y una copa de vino en la mano, supe que había llegado el momento. No podía seguir protegiéndola con mi silencio. Respiré hondo y me acerqué despacio. Los niños dormían en su cuarto, así que no podían escuchar lo que estaba por estallar. La luz tenue de la lámpara iluminaba el brillo de sus joyas, esas que relucían como pequeñas burlas frente a la pobreza que había en la alacena. Me quedé de pie frente a ella, esperando que levantara la vista. No lo hizo. Fue entonces cuando, con la voz firme aunque temblorosa, solté lo que llevaba días atorado en la garganta. Eres una vergüenza, Camila. Estás usando a tus hijos como esclavos. Ella levantó la mirada, lentamente, como quien despierta de un sueño agradable. No mostró sorpresa ni culpa, solo una sonrisa arrogante que me heló la sangre. Dio un sorbo a su copa y se acomodó en el sillón como si fuera la dueña de una suite privada en un hotel boutique. El contraste me desgarró, yo con las manos vacías y ella rodeada de lujos que no había ganado. ¿Y qué?, respondió con un tono cargado de desprecio. Tú no entiendes lo que es vivir bien. Yo no voy a matarme en una fábrica como todas esas mujeres mediocres. Yo merezco otra vida, ropa de diseñador, viajes, cenas en restaurantes elegantes. Y si mis hijos tienen que vender dulces para que yo lo tenga, pues que lo hagan. ¿Qué importa? Sus palabras eran como cuchilladas que me partían el alma. Quise gritar, pero la voz se me quebró antes de salir. Ella, en cambio, seguía hablando con una calma venenosa, como si cada frase estuviera ensayada. Me hablaba de sus derechos, de que podía usar el dinero de los niños porque era su madre, de que yo no tenía poder sobre ellos. Yo apretaba los puños para no dejar que la rabia se me escapara en un golpe. La veía y sentía que me robaba la dignidad frente a mis propios ojos. El reloj de la sala marcaba cada segundo con un golpe seco. Afuera, el viento movía las ramas del jardín, pero dentro de la casa el aire estaba envenenado. Camila se pintaba las uñas de rojo con calma, como si no me escuchara. Esa indiferencia fue peor que cualquier insulto. Mis lágrimas me ardían, pero no iba a darle la satisfacción de verme derrumbar. Necesitaba guardar mis fuerzas para lo que vendría después. De pronto, se inclinó hacia adelante y me apuntó con un dedo. Escúchame bien, vieja metida. Si intentas quitarme a mis hijos, te vas a arrepentir. Su voz sonó como un latigazo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. En ese instante comprendí que ella no estaba dispuesta a detenerse, que sus ambiciones pesaban más que cualquier vínculo de sangre. Me quedé en silencio, con el corazón golpeándome las costillas, y por primera vez pensé en lo que tendría que hacer. No bastaba con cuidarlos en la casa. No bastaba con llorar en silencio. Mis nietos necesitaban un refugio lejos de ella, y yo tendría que encontrar la manera de dárselo. Mi miedo se transformó en una semilla de decisión, pequeña pero firme. Ella terminó su copa de vino y se levantó con la copa aún en la mano. Caminó hacia su cuarto arrastrando sus tacones, dejando tras de sí un olor fuerte a perfume caro. Yo la seguí con la mirada, sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que ya no había retorno. Esa noche supe que la vida que conocía había terminado, y que debía prepararme para una batalla que me cambiaría para siempre. Me quedé sola en la sala, acariciando la foto de mi difunto esposo que estaba sobre el mueble. Sus ojos me devolvían un valor que yo creía perdido. Cerré los míos y le pedí fuerzas en silencio. A partir de ese momento, la lucha no era solo contra Camila, era contra mi propio miedo, contra la humillación que había soportado demasiado tiempo. Y en esa lucha, lo único que me mantenía en pie era el amor por mis nietos. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu nuera explota a tus nietos para mantener una vida de lujos? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj y el crujido de las ventanas con cada golpe de viento. El silencio me pesaba tanto que terminé levantándome.
Caminé hasta la sala y me senté con las fotos viejas en las manos. Eran retratos de mis nietos cuando aún eran pequeños, sonriendo sin miedo, y una foto de mi difunto esposo que siempre guardaba cerca. Le hablé en voz baja, como si todavía pudiera escucharme, pidiéndole fuerzas para lo que estaba por venir. El dolor me apretaba el pecho, pero junto a él apareció una claridad que no había tenido antes. Comprendí que no podía seguir esperando que Camila cambiara por sí sola. Ella estaba demasiado atrapada en sus lujos, en su vanidad, en esa falsa elegancia que compraba con dinero sucio. Yo tenía que hacer algo, y ese algo no podía esperar más. El tiempo que pasara sería tiempo de sufrimiento para Javier y Lucía. Me levanté y fui a verlos a su cuarto. Dormían abrazados, con la respiración pesada de los niños agotados. Javier se movía inquieto y murmuraba palabras que apenas pude entender. Acerqué mi oído y escuché: «No quiero volver al semáforo, abuela». Sentí un nudo en la garganta que casi me ahoga. Le acaricié el cabello con suavidad y me prometí, ahí mismo, que esa sería la última vez que mis nietos dormirían con miedo de lo que les esperaba al día siguiente. Regresé a mi cuarto con el corazón encendido. No tenía un plan completo, pero sí una certeza: los iba a proteger aunque me costara el respeto de la familia entera. No me importaba que me llamaran exagerada, metida o vieja loca. Prefería cargar con esos insultos antes que ver a mis nietos destruidos por la indiferencia de su madre. Y lo sabía, esa batalla sería mía y solo mía. Mientras me sentaba en la orilla de la cama, pensé en lo difícil que sería enfrentar a Camila. Ella no iba a rendirse fácilmente. Tenía su poder en la cuenta bancaria conjunta que manejaba con mi hijo ausente, las tarjetas de crédito que siempre usaba sin control, las amistades que la rodeaban en ese mundo de salones y restaurantes elegantes. Yo era solo una mujer mayor con pocos recursos, pero mi ventaja era otra: yo tenía la verdad y el amor de mis nietos. Pasé el resto de la madrugada escribiendo en una libreta vieja. No sé por qué lo hice, quizá necesitaba dejar testimonio de lo que estaba viviendo. Escribí cada detalle, cada palabra que había dicho, cada gesto de desprecio. No era una carta para nadie más, era para mí, para que no olvidara nunca por qué debía seguir adelante. Cuando terminé, el amanecer ya pintaba de naranja las paredes de la casa. Preparé café en silencio y me quedé mirando por la ventana hacia el jardín. Las flores que había cuidado durante años parecían marchitas, como si también hubieran escuchado todo lo que pasó la noche anterior. Me pregunté si algún día volveríamos a reír en esa casa, si mis nietos podrían jugar sin miedo. Esa esperanza fue la chispa que encendió mi decisión. Tenía que sacarlos de ahí, aunque aún no supiera cómo. Durante el desayuno, observé a Camila aparecer con gafas oscuras y su bolso de cuero nuevo, lista para otro día de vanidad. No dirigió ni una palabra a los niños. Ellos comieron en silencio, con la mirada fija en sus platos. Yo me mordí la lengua para no decir nada en ese momento, porque sabía que cada discusión solo los dañaba más. Pero dentro de mí, ya no quedaba espacio para la duda. La mañana siguió como cualquier otra, pero para mí nada era igual. Mi corazón latía con un ritmo distinto, como si ya no perteneciera a esa rutina. Mientras Camila cerraba la puerta y se iba en un coche prestado, yo me quedé observando a mis nietos. Ellos me miraron en silencio, y entendí que esperaban de mí algo más grande que palabras. Esperaban acción. Ese día supe que la primera decisión ya estaba tomada. No iba a permitir que Camila siguiera robándoles la infancia. No sabía cuánto tiempo tendría, ni qué obstáculos aparecerían, pero lo que sí sabía era que ya no iba a detenerme. Y aunque el miedo seguía conmigo, esa certeza se volvió mi fuerza. Ese fue el inicio de un camino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo notaba cómo las miradas de la gente en la calle se volvían cada vez más pesadas. No hacía falta que hablaran fuerte, sus gestos lo decían todo. Unos levantaban las cejas, otros se quedaban viéndome de arriba abajo como si yo fuera la culpable. Me dolía porque en el fondo sabía que sus comentarios nacían de una verdad imposible de ocultar. Mis nietos estaban expuestos y todos lo habían visto. Camila, en cambio, parecía disfrutar de ese circo. La escuchaba hablar por teléfono con sus amigas del salón de belleza, riéndose de mí. Decía que yo estaba vieja, amargada, y que quería robarle a sus hijos.
Lo peor era que esas palabras corrían de boca en boca. De pronto, familiares lejanos comenzaron a repetirme esas mismas frases, como si fueran verdades grabadas en piedra. Yo sentía como la red de rumores me rodeaba sin darme respiro. En las redes sociales, Camila compartía fotos sonriendo con su grupo, mostrando sus uñas con diamantes incrustados y posando en restaurantes elegantes. Yo veía esas imágenes y recordaba al mismo tiempo las monedas sudadas en las manos de Javier. El contraste era insoportable. Mientras ella presumía un estilo de vida de lujo, mis nietos se desgastaban en las calles. Esa doble vida me quemaba el alma. Una tarde, sonó mi teléfono y escuché la voz de una prima de Camila. Me habló con un tono cortante, casi burlón. Dolores, mejor no te metas en lo que no es tuyo. Déjalos tranquilos o podrías perderlo todo. Me quedé helada, con el aparato en la mano, sin poder contestar. Sentí que la amenaza no era solo un comentario, era una advertencia de lo que Camila estaba dispuesta a hacer para proteger su mentira. Colgué sin decir nada y me quedé mirando la ventana. Afuera, el barrio seguía su vida, niños corriendo con mochilas, mujeres con bolsas de mercado, hombres discutiendo sobre cuentas y pagos atrasados. La normalidad del mundo me resultaba ajena. Yo estaba atrapada en una guerra silenciosa dentro de mi propia casa y ya no podía confiar en nadie. Era como caminar con una marca invisible en la frente. Esa misma noche escuché a Camila hablar con su madre. La conversación era un veneno que atravesaba las paredes. Esa vieja no entiende nada, decía con desprecio. Quiere arruinarme, pero no voy a dejar que me quite lo que es mío. Su madre la apoyaba, animándola a seguir defendiendo su estilo de vida. Me quedé de pie en el pasillo, en la oscuridad, sintiendo que poco a poco me estaban cercando. Las risas de ellas se mezclaban con el tintinear de copas. Brindaba por sus planes, mencionando un próximo viaje a un hotel boutique, algo que pensaba pagar con otra transferencia de la cuenta conjunta. Yo escuchaba todo en silencio, con los puños cerrados. Mi cuerpo temblaba de impotencia. No solo era la explotación de los niños, era también el descaro con el que presumía sus lujos mientras yo veía cómo mis nietos se apagaban día a día. El rumor de que yo era una entrometida comenzó a crecer en la familia. Una sobrina me llamó para preguntarme por qué estaba inventando chismes contra Camila. Me dolió tanto que apenas pude responder. No eran inventos, era la verdad, pero nadie quería escucharla. Nadie quería manchar la imagen de esa mujer que se mostraba siempre impecable, con vestidos de gala y sonrisa de revista. Yo, en cambio, era la voz incómoda. En medio de ese aislamiento, me refugiaba en los pequeños detalles. Preparar una sopa caliente, bordar en silencio, abrazar fuerte a Lucía cuando se quedaba dormida en mis piernas. Esos instantes me recordaban que aún quedaba algo puro en mi vida, aunque todo a mi alrededor pareciera derrumbarse. Era mi manera de resistir al desprecio que se respiraba en cada rincón. Pero por dentro sabía que no podía sostenerme solo con caricias y promesas. Los rumores habían cruzado una línea peligrosa. Ya no era un secreto compartido entre pocos. Ahora era una etiqueta que me perseguía a todas partes. Y lo entendí con claridad. Si quería salvar a mis nietos, debía prepararme para enfrentar no solo a Camila, sino también a todo un círculo que la protegía. No podía quedarme con la palabra de otros. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Una mañana, fingí que iba al banco a retirar fondos, y en lugar de eso, seguí a mis nietos desde cierta distancia. Caminaban en silencio, con la cabeza gacha, como si llevaran encima el peso de una vida que no les correspondía. El corazón me latía fuerte, temiendo lo que iba a encontrar. Los seguí hasta la avenida principal, donde el tráfico rugía como un animal impaciente. Ahí, en medio del caos de motores y claxonazos, vi lo que tanto me habían dicho. Javier sacó de su mochila una caja llena de dulces, y Lucía lo ayudó a ordenarlos. Se colocaron frente a la fila interminable de autos lujosos que esperaban la luz verde. La escena me partió en dos. Los autos con vidrios polarizados se abrían apenas para dejar caer unas monedas, sin siquiera mirar a los niños. Vi cómo Javier estiraba la mano con dignidad, aunque el cansancio se le notaba en los hombros. Lucía, con apenas 7 años, corría de un lado a otro tratando de alcanzar alguna ventana abierta. Sus trenzas se movían con cada paso, y mi alma se rompía al verla expuesta a ese peligro.
Me escondí detrás de un puesto de periódicos. Sentía que cada segundo duraba una eternidad. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los claxones retumbaban en mis oídos, y entre todo ese ruido, lo único que escuchaba era el murmullo de mi propia culpa. ¿Cómo había dejado que llegaran a ese punto? Yo era la abuela, la que debía protegerlos, y ellos estaban ahí, bajo el sol, vendiendo dulces como si fueran invisibles. El calor era insoportable. El sudor corría por la frente de los niños, y sus mejillas estaban enrojecidas. De vez en cuando, Javier se agachaba para darle un poco de agua a su hermana. Esa ternura infantil, en medio de la miseria, me desgarró. No merecían esa vida. No merecían cargar con las consecuencias de una madre que prefería gastar en un spa de lujo antes que en su comida. De pronto, un auto deportivo rojo se detuvo frente a ellos. Un hombre bajó la ventanilla y, en lugar de darles dinero, les gritó: «Muévanse, mendigos». Su voz fue un látigo que resonó en mis oídos. Lucía dio un paso atrás asustada, y Javier se puso delante de ella como un pequeño escudo humano. Yo apreté la boca para no salir corriendo a abrazarlos, para no delatar que estaba ahí observando. Los segundos después fueron un suplicio. El semáforo cambió y el coche arrancó con furia, dejándolos rodeados de humo y ruido. Yo apenas podía respirar. Mis piernas temblaban, y tuve que apoyarme en la pared del puesto para no caerme. Esa imagen quedará grabada en mí para siempre. Mis nietos plantados en la calle, enfrentando insultos y peligros, mientras su madre se pintaba las uñas tranquila en casa. Seguí observándolos hasta que recogieron las monedas del suelo. No era ni la mitad de lo que valía una de las cremas importadas que Camila guardaba en su tocador. La injusticia era tan grande que me mareaba. La gente los trataba como si fueran invisibles, como si no fueran niños, como si no importaran. Yo me mordí los labios hasta hacerme daño, prometiéndome que nunca volvería a permitirlo. Cuando por fin regresamos a casa, entré detrás de ellos sin hacer ruido. Lucía tiró su mochila en el suelo y se sentó rendida. Javier contó las monedas en la mesa y suspiró con resignación. Yo me quedé en la puerta, observando en silencio, sintiendo que el corazón se me partía en dos. No dije nada, porque todavía no sabía cómo enfrentarlos sin que se sintieran culpables. Esa noche no pegué un ojo. La escena de la avenida se repetía una y otra vez en mi cabeza. El rugido de los autos, el insulto del hombre en el coche elegante, las lágrimas silenciosas de mis nietos. Comprendí que ya no era una sospecha ni un rumor. Era una verdad que había presenciado con mis propios ojos. Y esa verdad me obligaba a actuar, aunque me costara todo. Esa noche, después de ver a los niños desmoronarse de cansancio en la sala, los abracé con fuerza. Sentí sus cuerpos pequeños y frágiles pegados al mío, y juré en silencio que haría lo imposible por darles una vida distinta. No podía esperar a que Camila recapacitara. Ya había demostrado que su corazón estaba más ocupado en el brillo de las joyas que en las lágrimas de sus hijos. Yo, en cambio, no podía permitir que la infancia de Javier y Lucía se escurriera como agua entre mis manos. Cuando ellos se durmieron, me senté sola en la cocina, con la lámpara encendida y la libreta vieja frente a mí. Empecé a trazar un plan, aún desordenado, pero con una meta clara: escapar. Guardé un sobre con algunos billetes que había conseguido cosiendo vestidos en la tintorería. Era poco, pero suficiente para dar el primer paso. Cada moneda que separaba me recordaba que esa era la verdadera herencia que podía dejarles: dignidad y libertad. Sabía que no podía confiar en nadie. Los rumores ya habían hecho su trabajo, y la familia estaba del lado de Camila. Necesitaba moverme en silencio, como quien planea una fuga. Revisé mis cosas y encontré un baúl pequeño donde comencé a guardar ropa sencilla para los niños. No era elegante ni costosa, pero al menos estaría limpia y seca. El contraste con los vestidos de diseñador de Camila era doloroso, pero también me daba fuerzas. Una tarde, mientras limpiaba la sala, vi el bolso de cuero de Camila abierto sobre el sillón. No resistí la tentación de mirar dentro. Entre cosméticos importados y un perfume caro, encontré un recibo de joyería. Un collar de oro con incrustaciones, comprado con una transferencia reciente de la cuenta conjunta. Me temblaron las manos al sostenerlo. Ese collar valía semanas enteras de esfuerzo de mis nietos en la calle. Sentí rabia, pero también una certeza:
Esa mujer ya no iba a detenerse nunca. Con el estómago revuelto, cerré el bolso y volví a acomodarlo como estaba. El aire olía a perfume fuerte, ese que siempre me hacía toser, y tuve que apoyarme en la mesa para recuperar el aliento. No había tiempo que perder. Camila vivía como si estuviera instalada en un hotel boutique, rodeada de lujos que nunca pagaba ella, mientras los niños se consumían. Mi plan ya no podía esperar. Decidí organizar mis horarios de costura para tener más dinero guardado. Cada vestido que entregaba, cada puntada, era una pequeña inversión en nuestro futuro. Soñaba con ese día en el que podría llevarlos lejos, aunque fuera a una casa humilde con jardín pequeño. No necesitábamos muebles caros ni ventanas grandes, solo un lugar donde ellos pudieran dormir sin miedo y jugar sin que los insultaran. Me mantenía serena frente a los niños para que no sospecharan nada, pero dentro de mí la ansiedad crecía. Revisaba una y otra vez el sobre donde guardaba el dinero, como si de pronto fuera a desaparecer. Contaba las monedas con manos temblorosas y me preguntaba si alcanzarían para un viaje en autobús, aunque fuera corto, para alejarnos de aquella ciudad que ya se había convertido en una prisión disfrazada de hogar. Una madrugada me sorprendí escribiendo otra carta en la libreta. Esta vez era una especie de despedida, como si necesitara dejar constancia de que no me iba por capricho. Lo hacía por ellos, por Javier y Lucía, porque merecían respeto y un futuro distinto. Guardé la carta en un cajón, sin saber si algún día alguien la leería. Tal vez era mi manera de recordarme que no estaba perdiendo la cabeza, que estaba actuando por amor. Esa semana, cada vez que veía a Camila salir con sus amigas rumbo al spa de lujo o al restaurante elegante de moda, sentía que la decisión se hacía más firme. Ella nunca se imaginaba que, mientras presumía su vida de ensueño, yo estaba planeando en silencio cómo rescatar a sus hijos de sus propias manos. La contradicción era tan absurda que me dolía la cabeza de solo pensarlo. Me fui a dormir con una certeza: ya no era una idea, era un plan en marcha. No sabía aún cuándo ni cómo daría el paso final, pero lo iba a dar. No podía fallarles a esos niños que me llamaban abuela con la esperanza en la voz. Y en esa oscuridad, con el corazón encendido, me pregunté a mí misma: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvarlos? ¿Y tú? ¿Crees que una madre que prioriza el lujo sobre sus hijos merece otra oportunidad? Camila no tardó en notar que algo había cambiado en mí. Tal vez fueron mis silencios, o la forma en que empecé a esconder las miradas. Una tarde, mientras doblaba ropa en la mesa del comedor, la sentí detrás de mí. El olor de su perfume caro invadió el aire y me dio un vuelco el corazón. Sin darme la vuelta, supe que estaba lista para soltar algo venenoso. Su voz sonó cortante, con ese tono de superioridad que tanto la caracterizaba. «Vieja metida, si sigues husmeando, te vas de esta casa». Así, directo, sin rodeos. Yo giré despacio, con la prenda aún en las manos, y la vi parada con un vestido de seda rojo que resaltaba como una llama en medio del cuarto. Tenía en la muñeca una pulsera de oro que brillaba bajo la luz de la lámpara. Se cruzó de brazos y me miró con desprecio, como si yo fuera un obstáculo en su camino de lujos. No respondí de inmediato. Me quedé observándola, tratando de entender en qué momento había perdido la capacidad de sentir vergüenza. Ella alzó el mentón, segura de que tenía el control, y dio un paso hacia mí. Su bolso de diseñador colgaba de la silla, abierto, con billetes asomándose como si fueran trofeos. Ese contraste entre su abundancia y la carencia de mis nietos me llenó de rabia contenida. Me armé de valor y le dije, con voz baja pero firme: «Camila, lo que estás haciendo es un crimen contra tus propios hijos». Ella soltó una carcajada seca que me heló. «¿Crimen? Crimen es vivir como tú, en una casa sin brillo, sin viajes, sin nada que valga la pena. Yo tengo lo que quiero y lo voy a seguir teniendo, aunque tú te mueras de coraje». Sus palabras eran como puñaladas. La tensión era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Javier apareció en la puerta, asomándose con ojos asustados. Camila se volteó y, con un gesto, le gritó que regresara a su cuarto. El niño obedeció en silencio, pero antes de irse me miró, buscando respuestas. Esa mirada me desgarró. Era como si me pidiera que lo sacara de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Cuando quedamos de nuevo solas, Camila tomó mi celular de la mesa con brusquedad. Lo sostuvo en el aire y me lo mostró como si fuera una amenaza. «Si hablas con alguien,
Si intentas mostrar pruebas, lo pagarás caro. Me arrancó el teléfono de las manos y lo arrojó al sofá. El golpe resonó en toda la sala. Yo apreté los dientes para no responderle con gritos. Sabía que ese era el terreno en el que ella quería arrastrarme. Ella se sentó en el sillón con la misma calma que tendría en un club privado, cruzó las piernas y encendió un cigarro. El humo llenó el espacio, mezclándose con el aroma de su perfume. Yo la miraba y me preguntaba en qué momento el amor de madre se había transformado en ambición ciega. No había arrepentimiento en su rostro, solo arrogancia. Una parte de mí temió que esa mujer fuera capaz de cualquier cosa. La amenaza quedó flotando en el aire como una sombra. Yo caminé hacia la cocina para alejarme, pero sentía que cada paso me pesaba más. El miedo se mezclaba con la rabia. Pensaba en lo fácil que era para ella alardear de cuentas bancarias, de viajes y de cenas, mientras yo planeaba cómo salvar a los niños con apenas unas monedas guardadas en un sobre. El contraste me ahogaba. Esa noche me encerré en mi cuarto con los ojos bien abiertos. El eco de su voz seguía retumbando. Lo pagarás caro. No sabía hasta dónde llegaría, pero sí entendí que me estaba vigilando, que sospechaba de mí. Eso hacía mi plan más arriesgado, pero también más urgente. Ya no podía esperar más tiempo. Cada día bajo su control era un día perdido para Javier y Lucía. Antes de dormir, acaricié el rosario que siempre guardaba bajo la almohada. Le pedí a Dios fuerzas para soportar la tormenta que se avecinaba. Camila podía tener su seda, sus joyas y sus perfumes, pero yo tenía la verdad y la dignidad que no se compra ni se vende. Esa sería mi única arma, y con ella pensaba luchar hasta el final. Después de aquella amenaza, pasé varios días caminando con miedo dentro de mi propia casa. Me movía despacio, como si cada rincón pudiera traicionar mis pasos. Camila estaba más pendiente de mí, observando con esa mirada fría que me hacía sentir vigilada. Yo trataba de disimular, pero por dentro ardía la necesidad de encontrar un aliado. No podía seguir sola en esta guerra. Necesitaba a alguien que me confirmara que no estaba perdiendo la razón. Fue entonces cuando don Ernesto volvió a cruzarse en mi camino. Me esperó en la tintorería, serio, con los brazos cruzados y un gesto que me recordó al de un padre preocupado. Apenas entré, cerró la puerta con llave y me pidió que me sentara. Yo sentí un escalofrío. Algo iba a cambiar. No era la misma conversación de la vez anterior. Ahora traía consigo algo más fuerte, más definitivo. Me mostró una carpeta con fotos impresas. Imágenes claras de mis nietos parados en las esquinas, con el sol pegándoles en la frente, rodeados de coches lujosos. Había también vídeos donde se veía a Camila entrar y salir del salón de belleza, a la misma hora en que los niños estaban vendiendo dulces en la avenida. Mi corazón se agitó al ver esas pruebas. Eran como golpes directos a mi dignidad de abuela. Yo trataba de mantener la calma, pero no pude contener las lágrimas. Toqué una de las fotos con la yema de los dedos, como si pudiera borrar la tristeza de sus caritas. Don Ernesto me dijo que no podía callar más, que la policía podría ayudarme si presentaba todo eso, pero que debía estar segura de dar el paso. Hay leyes que protegen a los niños, doña Dolores, me dijo, pero usted necesita valentía para enfrentarse a su propia familia. Me quedé en silencio, mirando la carpeta. Dentro de mí se libraba una batalla feroz. Una parte quería salir corriendo y entregarlo todo de inmediato, otra temía la reacción de Camila. Sabía que ella era capaz de usar cualquier recurso para proteger su mundo de lujos, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, amistades influyentes. Yo, en cambio, solo tenía mis manos cansadas y el amor por mis nietos. ¿Sería suficiente? Don Ernesto me tomó la mano y me aseguró que no estaba sola. Sentí un alivio profundo, como si por fin alguien me sostuviera después de tanto tiempo caminando en la oscuridad. Me prometió que si decidía actuar, él sería testigo y acompañaría el proceso. Esa promesa me dio un rayo de esperanza. Por primera vez, pensé que podía ganar la batalla contra Camila. Cuando regresé a casa esa tarde, llevaba la carpeta escondida entre la ropa limpia que recogí en la tintorería. Caminaba con el corazón acelerado, temiendo que en cualquier momento alguien me descubriera. El aire olía a humedad y el ruido de los autos me pareció más fuerte que nunca. Sabía que lo que traía conmigo era dinamita, podía destruir la fachada perfecta de Camila.
Entré a la sala y la encontré maquillándose frente al espejo, como siempre, con un vestido brillante y un collar nuevo en el cuello. Lucía dormía en el sillón, con el rostro manchado de tierra. La imagen fue un contraste brutal. Ella envuelta en lujo y vanidad, la niña rendida por el cansancio. Guardé la carpeta bajo mi blusa, con un miedo que me quemaba la piel. Esa noche, mientras cenábamos, Camila habló de un viaje que planeaba hacer con unas amigas a un hotel boutique. Se reía, describiendo las suites con vista al mar, los restaurantes elegantes, los masajes en el spa. Yo la escuchaba en silencio, apretando el sobre escondido en mi ropa. No dije nada, pero dentro de mí la decisión comenzaba a solidificarse. Al acostarme, recé en silencio con la carpeta bajo la almohada. Sabía que lo que tenía en mis manos podía cambiarlo todo. Era la primera vez que veía un camino claro, aunque estuviera lleno de espinas. El miedo seguía conmigo, pero también la certeza de que ya no estaba sola. Don Ernesto había encendido una luz en medio de la oscuridad. Y esa luz me daba fuerzas para dar el siguiente paso. Después de recibir la carpeta con pruebas, cada día en esa casa me parecía más peligroso. Camila no sospechaba todavía lo que yo sabía, pero su mirada vigilante me pesaba como un candado en el pecho. Tenía que actuar con cautela. Sabía que no podía precipitarme. Un paso en falso y mis nietos pagarían las consecuencias. Así fue como comencé a planear nuestro escape, paso por paso, en silencio absoluto. La primera decisión fue preparar un pequeño equipaje. No podía llevar mucho, porque levantaría sospechas. Guardé 2 mudas de ropa para cada niño, algunas medicinas básicas y una libreta donde había escrito mis pensamientos. No eran cosas de lujo, no eran joyas ni bolsos de diseñador, pero eran lo necesario para sobrevivir. Mientras doblaba las prendas, imaginaba el momento en que los niños podrían dormir tranquilos en un lugar seguro. Aprovechaba las noches para organizarme. Cuando Camila se encerraba en su cuarto con su pijama de satén y el sonido de la televisión a todo volumen, yo me levantaba en puntillas y revisaba el sobre con dinero que había reunido cosiendo vestidos. Lo contaba una y otra vez, temiendo que no alcanzara. Cada billete era un trozo de esperanza. No soñaba con viajes a un hotel boutique, solo con pagar un pasaje en autobús que nos llevara lejos de ese infierno. Había pensado en todo, la ruta, el horario y hasta el pretexto que pondría en caso de que alguien me preguntara por qué salía con maletas. Planeaba hacerlo en un domingo, cuando Camila solía pasar horas en el spa con sus amigas. Esa costumbre de perseguir lujos sería mi única ventaja. Mientras ella se perdía entre perfumes y masajes, yo aprovecharía para huir con lo más valioso de mi vida, mis nietos. Cada mañana observaba a Javier y Lucía antes de ir a la escuela. Me preguntaba si ellos sospechaban lo que estaba tramando. Los veía cansados, con la piel reseca por el sol, y la idea de que aún tenían fuerzas para sonreír me mantenía en pie. No quería adelantarles nada, porque temía que un descuido los delatara. Pero dentro de mí ardía el deseo de decirles, resistan un poco más, pronto todo cambiará. Un día, mientras cosía en la mesa del comedor, Javier se me acercó y me susurró, abuela, ¿de verdad vamos a escapar? Me quedé helada. No sé cómo lo supo, quizá por mis movimientos nerviosos o por las maletas que ya empezaban a notarse en el armario. Lo miré a los ojos y, por primera vez, le respondí con franqueza. Sí, hijo, nos vamos a ir. Te lo prometo. Vi cómo sus ojos se llenaban de esperanza. Ese instante me dio más fuerza que cualquier plan escrito. Comprendí que no estaba sola en este deseo. Mis nietos también anhelaban salir de ese encierro disfrazado de casa. Lucía, que escuchaba desde la puerta, corrió a abrazarme. Sus manitas apretadas contra mi cuello eran como una señal divina de que iba por el camino correcto. Ya no había vuelta atrás. Guardé las pruebas que me había dado don Ernesto en el doble fondo de un cajón, lejos del alcance de Camila. Eran mi salvoconducto, mi carta secreta, en caso de que ella intentara impedirme salir. Mientras tanto, seguía sonriendo frente a ella, fingiendo calma. Me convertí en actriz de mi propia vida, aparentando normalidad mientras por dentro contaba las horas para el día de la huida. Las noches eran las más duras. Cerraba los ojos y escuchaba los ruidos de la casa, el crujido de la madera, el eco lejano de la televisión, el golpeteo de los tacones de Camila cuando se movía en la habitación.
Todo me recordaba que estaba viviendo en territorio enemigo. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero también era en esas noches cuando rezaba con más fuerza, pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de sacar a mis nietos sanos y salvos. Así fue como, entre miedo y esperanza, el plan se fue consolidando. Cada detalle estaba pensado, cada paso medido. No sabía aún si tendría el valor suficiente cuando llegara el momento, pero sí sabía que ya no había marcha atrás. Mi dignidad y la de mis nietos dependían de ese escape. Y aunque el miedo me consumía, también me sostenía una certeza. No hay jaula tan fuerte que detenga a una abuela cuando se trata de salvar a los suyos. El domingo por la tarde, mientras preparaba café en la cocina, escuché un golpeteo en la puerta. Era la madre de Camila, esa mujer que siempre se presentó como elegante y orgullosa. Entró con un abrigo ligero, un perfume intenso y unas joyas que brillaban con cada movimiento de sus manos. Me miró con desprecio desde el primer instante, como si ya supiera lo que estaba pasando en mi corazón. Sentí que venía armada, no con armas visibles, sino con palabras filosas. Se sentó en la sala sin que yo la invitara. Cruzó las piernas con lentitud y dejó su bolso de cuero sobre la mesa, como quien deja caer un trofeo. Yo me quedé de pie, sosteniendo la taza caliente entre las manos, esperando su ataque. No tardó en llegar. Dolores, deja de meterte en lo que no es tuyo. Tú siempre has sido una envidiosa. Mi hija merece una vida de lujo, ¿y quién eres tú para impedirlo? Sus palabras me golpearon con fuerza. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. Le respondí con voz firme, aunque mi pecho temblaba. Tu hija usa a sus propios hijos para mantener sus caprichos. No hay lujo que justifique esa humillación. Ella soltó una carcajada amarga y me miró como si yo fuera una vieja loca. Los niños no se mueren por vender dulces, Dolores. Pero una mujer como Camila no puede perder su lugar en esta sociedad. ¿Acaso no lo entiendes? Esa frialdad me dejó helada. En ese instante comprendí que la traición no venía solo de Camila, sino de toda una familia que la respaldaba. La suegra había comprado la misma mentira, que la dignidad se medía en cuentas de banco, en propiedades, en cenas en restaurantes elegantes. Para ellas, la infancia de mis nietos era un precio razonable. Yo sentí un vacío en el estómago tan profundo que tuve que apoyarme en el respaldo de la silla para no caerme. Si te los llevas, nunca más volverás a ver a tu familia, me advirtió con los ojos entrecerrados. Era una amenaza disfrazada de consejo. Su tono sonaba seguro, como si creyera tener el poder de decidir mi destino. Yo apreté los labios y no respondí de inmediato. Sabía que cualquier palabra mía se usaría en mi contra. Pero dentro de mí, esa amenaza encendió un fuego aún más fuerte. La mujer se levantó y recorrió la sala con aire triunfal. Tocó con los dedos los muebles viejos y las cortinas descoloridas, como quien evalúa una casa en venta. Sentí que me humillaba con cada gesto. Mira dónde vives, Dolores, ¿qué puedes ofrecerles tú? Ni muebles nuevos, ni viajes, ni nada. Ellos estarán mejor con Camila, aunque no te guste. Yo me quedé de pie, con la dignidad colgando de un hilo, pero con la certeza de que ella no conocía lo que era un hogar de verdad. Cuando salió de la casa, el olor de su perfume quedó impregnado en el aire como un recordatorio de la amenaza. Me senté en la mesa con las manos temblorosas. No lloré, porque ya no me quedaban lágrimas. Lo que sentí fue una rabia profunda, una fuerza que no conocía. Si antes dudaba de mi plan, ahora tenía la confirmación de que debía seguir adelante. Nadie vendría a rescatar a mis nietos. Me tocaba a mí hacerlo. Javier apareció en la puerta y me preguntó qué había pasado. Lo abracé sin decir nada. Lucía salió detrás de él, con sus ojitos curiosos. No quise darles más angustia. Los abracé a los dos al mismo tiempo, sintiendo que eran mi única familia verdadera. En ese momento entendí que no era yo quien se estaba alejando de la familia,
eran ellos los que me habían expulsado de su mundo frío y superficial. Guardé esa tarde como un punto de quiebre. La suegra de Camila había venido a intimidarme, pero lo único que consiguió fue fortalecer mi decisión. Ya no había espacio para la duda. Tal vez estaba sola, tal vez me habían dado la espalda, pero no iba a renunciar. Esos niños merecían algo mejor que monedas recogidas en las esquinas. Y yo iba a dárselo, aunque me costara quedarme sin nadie más a mi lado. Mientras anochecía, encendí una vela frente a la foto de mi esposo. Le hablé en silencio, pidiéndole valor. El reflejo de la llama me hizo pensar que él estaría de acuerdo conmigo, que no permitiría ver a sus nietos usados como instrumentos para sostener un mundo de apariencias. Cerré los ojos y sentí que la decisión ya no era un peso, era mi destino. Y aunque el miedo seguía ahí, lo enfrentaba con la frente en alto. ¿Y tú? ¿Qué pesa más, la sangre de la familia o la dignidad de los niños? Elegí un domingo, porque sabía que Camila solía pasar largas horas en el spa con sus amigas. Ese detalle de su rutina se volvió mi única ventaja. Pasé toda la semana previa preparando las maletas pequeñas con ropa sencilla, documentos y el sobre con dinero que había guardado en secreto. No eran lujos, no eran joyas, pero era lo esencial para sobrevivir. La tensión me consumía, pero también me mantenía despierta. Me levanté temprano ese día, antes que todos. Preparé un desayuno ligero para los niños, aunque apenas pude probar bocado. Cada cucharada me sabía a despedida. Observaba cada rincón de la casa con nostalgia, las paredes gastadas, el jardín que alguna vez floreció, la mesa vieja donde tantas veces reímos. Todo lo que conocía estaba a punto de quedarse atrás. Pero lo acepté, porque lo que venía era más grande, la libertad de mis nietos. Javier me ayudó a guardar las cosas en silencio. Se movía con cuidado, como si supiera que el más mínimo ruido podía arruinarlo todo. Lucía, con sus manitas pequeñas, metió en la mochila su muñeca favorita. Esa escena me desgarró. Una niña que debía preocuparse solo por juegos, ahora empacaba con el mismo sigilo que un adulto escapando de un enemigo. Yo me mordí los labios para no llorar frente a ellos. Mientras tanto, Camila se paseaba por la casa con un vestido de diseñador y el cabello recién peinado. Hablaba por teléfono organizando una salida al restaurante elegante donde pensaba reunirse con sus amigas antes del spa. Su risa falsa llenaba el aire como un recordatorio cruel de la vida paralela que llevaba. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando finalmente salió, dejando tras de sí un olor fuerte a perfume caro. La escuchamos arrancar el coche de su amiga y, solo entonces, los niños y yo soltamos un suspiro contenido. Corrimos a tomar las maletas, y mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. Era el momento que había esperado con tanto miedo y tanta esperanza. Pero la vida nunca deja que todo sea tan sencillo. Apenas nos acercábamos a la puerta con las maletas en la mano, escuché el sonido inconfundible de llaves entrando en la cerradura. El chirrido metálico me heló la sangre. Camila había regresado antes de lo esperado. Mi cuerpo entero se paralizó, y Javier me miró con los ojos abiertos como platos. Lucía se escondió detrás de mí, apretando mi falda con fuerza. No tuve tiempo de esconder nada. Camila abrió la puerta con gesto altanero y nos encontró de pie, rodeados de maletas. Su mirada se endureció en un segundo. Cerró la puerta con violencia y lanzó su bolso de cuero sobre la mesa. El sonido retumbó en la sala como un disparo. La farsa había terminado. Ella ya sabía que algo estaba pasando. Su rostro se transformó en una máscara de furia. Dio un paso hacia nosotros y gritó: «¿Qué significa esto? ¿A dónde piensan ir?». Su voz era un látigo que rebotaba en las paredes. Yo traté de mantener la calma, pero las piernas me temblaban. Apreté la mano de Javier y abracé a Lucía, sabiendo que lo peor estaba por comenzar. El aire de la sala se volvió espeso. El reloj de pared parecía golpear más fuerte, marcando los segundos de una cuenta regresiva invisible. Yo respiraba con dificultad, como si me faltara oxígeno. Sentía que había llegado el momento de enfrentarla cara a cara, sin máscaras ni excusas. No había marcha atrás. Estábamos atrapados, y la confrontación era inevitable. Me enderecé con toda la dignidad que me quedaba y la miré directo a los ojos. No dije nada en ese instante,
porque sabía que mis palabras marcarían el rumbo de lo que vendría después. El silencio fue más pesado que cualquier frase. Camila sonrió con desprecio, y yo entendí que ese domingo no solo sería el día marcado para escapar. Sería también el inicio de una guerra abierta que no había buscado, pero que estaba lista para enfrentar. Camila avanzó hacia mí con una furia que llenaba la sala como una tormenta. Sus ojos brillaban con un rojo encendido, y cada paso que daba hacía temblar el suelo bajo sus tacones. El vestido que había elegido esa mañana, de un brillo exagerado, parecía disfrazarla de reina, pero en ese momento solo resaltaba lo fuera de lugar que estaba en medio del caos. El sudor me corría por la espalda y, sin embargo, sentí que debía erguirme, porque los niños se apretaban contra mis piernas buscando refugio. No podía derrumbarme frente a ellos. El aire era tan denso que parecía no entrar en mis pulmones, y aún así, supe que ese instante definiría nuestras vidas para siempre. Su grito cortó el silencio como un cuchillo. «¿A dónde crees que vas, vieja ridícula?», señaló las maletas tiradas en la entrada. Su voz era un látigo que me desgarraba los oídos. El eco se estrelló contra las paredes desnudas de la casa, haciendo que hasta las cortinas parecieran temblar. Pero yo no bajé la mirada. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. «A salvar a mis nietos de tu ambición». No reconocí mi propio tono. Era una calma inesperada, la calma de alguien que ya no teme perder nada. Su rostro se deformó en un gesto de odio y golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas vacías vibraron, haciendo un ruido metálico que nos heló a todos. Javier, con lágrimas en los ojos, intentó hablar. «Mamá, ya no queremos ir al semáforo». Su voz se quebró como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. Yo sentí que la confesión le arrancaba algo del alma. Pero Camila no lo soportó y lo calló con un grito que atravesó la sala. «¡Cállate!». Ese rugido lo hizo encogerse de inmediato. Yo lo abracé con fuerza, sintiendo su corazón latir como un tambor desesperado contra mi pecho. Lucía se escondió detrás de mi falda, temblando como un pajarito herido. Fue en ese momento cuando la verdad se me clavó en el pecho. No podía permitir que pasaran ni un solo día más bajo su sombra. Camila, fuera de sí, me arrebató una de las maletas y la lanzó al suelo. La ropa salió disparada por la sala como un estallido de colores apagados. El sonido de los cierres y botones golpeando el piso fue como una explosión que me sacudió los nervios. «Nadie se mueve de aquí», dijo, y su sonrisa cruel me heló la sangre. Había en su voz una seguridad venenosa, la que le daban sus contactos, su dinero y su mundo de apariencias. Creía que todo se podía controlar con amenazas y poder. No sabía que yo tenía algo más fuerte que todos sus lujos juntos, la verdad escondida en esa carpeta que don Ernesto me había confiado. Se agachó para agarrar la otra maleta, y yo sentí que todo se me iba de las manos. Pero entonces, de repente, la puerta se abrió con un golpe seco que hizo retumbar la casa. Don Ernesto entró acompañado de un oficial de policía, con gesto grave y decidido. El aire cambió en un segundo, como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado entrar la justicia. Camila retrocedió un paso, sorprendida, aunque intentó cubrir su miedo con una mueca de desprecio. «¿Qué significa esto?», preguntó con un tono falso de calma, pero su voz ya no sonaba tan firme. Yo avancé un paso al frente, con los niños detrás de mí, y por primera vez no tuve miedo. El oficial abrió una carpeta de documentos y sostuvo en alto varias fotografías. «Tenemos pruebas suficientes para proceder, señora», dijo con un tono seco que no dejaba espacio para discusión. Yo reconocí las imágenes. Mis nietos parados bajo el sol, con cajas de dulces, frente a autos lujosos que los trataban como mendigos. Camila intentó sonreír, pero la sonrisa se deshizo como una máscara barata. «Eso no significa nada. Son mis hijos. Yo puedo hacer lo que quiera con ellos». Ese cinismo me dio escalofríos. El oficial la atravesó con la mirada. «No, señora. Ni el lujo ni la sangre la autorizan a tratarlos como mercancía». Camila se tambaleó, buscando recuperar el control. Caminó hasta el sillón, tomó su bolso de cuero y lo abrazó contra el pecho como si aún pudiera comprar su salida de esa situación. Sus tacones repiqueteaban contra el piso, pero ya no sonaban a poder, sino a desesperación. Yo la observaba en silencio, con mis nietos aferrados a mis manos. Por dentro temblaba, pero mis ojos se mantenían firmes.
Era la primera vez que sentía que el peso estaba de mi lado. Con un grito desesperado, Camila se lanzó hacia mí intentando arrebatarme a Lucía. Pero el oficial la interceptó y la detuvo con un empujón firme. «Basta», ordenó con voz autoritaria. El filo de su mirada atravesó a Camila, que se quedó paralizada. Ella comenzó a gritar que todo era un invento mío, que yo quería robarle a sus hijos, que el barrio entero estaba en su contra. Sus palabras resonaban huecas, sin sostén, porque las pruebas lo decían todo. La verdad estaba desnuda frente a todos, y ya no podía maquillarse. En ese instante escuché cómo algo se quebraba, aunque no era un objeto material. Eran los lazos podridos que nos habían mantenido atados. El eco de sus gritos rebotaba contra las paredes, pero ya no me hacían temblar. Era como ver a una actriz quedarse sin escenario, sin público y sin máscara. Yo, que durante tanto tiempo había soportado humillaciones en silencio, podía por fin mirarla de frente, sin miedo, con una dignidad que me sostenía más fuerte que nunca. Los oficiales comenzaron a rodearla, pidiéndole que los acompañara. Ella seguía forcejeando, aferrada a su bolso, con el maquillaje corrido por las lágrimas y la rabia. Los niños la miraban en silencio, sin dar un paso hacia ella. En sus ojos ya no había amor ni confianza, solo una distancia inmensa. Esa soledad fue su condena más dura. No era yo quien la había destruido, había sido ella misma, con cada decisión egoísta que tomó. Mientras la escoltaban hacia la puerta, sus tacones resonaron con un sonido apagado, distinto al de antes. Ya no eran pasos de triunfo, sino de derrota. Yo respiré hondo, sintiendo cómo el aire volvía a mis pulmones después de mucho tiempo. Los niños se abrazaron a mí, y yo sentí que algo dentro de la casa se limpiaba, como si las paredes por fin pudieran descansar. La oscuridad se iba con ella, dejando espacio a un respiro nuevo. El silencio que quedó tras su partida era espeso, pero distinto. No era el silencio lleno de miedo al que estábamos acostumbrados, sino uno que anunciaba un principio. Javier me miró y preguntó en voz baja si ahora sí éramos libres. Yo no tuve fuerzas para responderle con palabras, así que lo abracé y dejé que mi gesto hablara por mí. Lucía, entre sollozos, se acurrucó contra mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que nos faltara nada. Esa noche, mientras recogía la ropa esparcida por el suelo y ordenaba la sala, supe que algo irreversible había ocurrido. No volveríamos a ser las mismas. Camila había quedado atrapada en su miseria, y yo había redescubierto la fuerza que llevaba escondida. No era la mujer débil que ella siempre creyó que podía pisotear. Era una abuela dispuesta a luchar hasta el final. Lo que vendría después sería difícil, pero estaba segura de algo: la batalla ya no le pertenecía a ella. Ahora era mía. El momento en que entró la policía marcó un quiebre en esa casa. Camila intentaba mantener su postura de mujer elegante, pero su rostro revelaba un miedo que no podía disimular. Los oficiales le pidieron calma, mientras ella gritaba que todo era un invento. Yo observaba la escena con los niños detrás de mí, sintiendo como por primera vez las paredes no me aplastaban, sino que me protegían. Había llegado la hora de verla caer. El oficial abrió la carpeta con fotos y testimonios. Cada imagen era un golpe directo contra la fachada que Camila había construido. Sus labios pintados comenzaron a temblar, y por más que intentaba sostener el gesto altivo, la mentira se le resbalaba de las manos. Repetía una y otra vez que yo quería destruirla, pero nadie le creía. El silencio de los niños era la prueba más contundente. De pronto, se levantó del sillón y trató de agarrar su bolso de cuero, como si aún pudiera comprar su salida de esa situación. El policía se lo impidió y le ordenó sentarse. Sus tacones repiquetearon contra el suelo como un lamento. Yo nunca había visto tanta desesperación envuelta en un vestido de diseñador. Ese contraste me golpeó. Los lujos no pudieron salvarla. Javier me miró, buscando consuelo, y yo le acaricié la cabeza en silencio. Camila notó ese gesto y gritó que yo les había lavado el cerebro. La rabia en su voz era la última máscara que le quedaba. Los oficiales se mantuvieron firmes, explicándole que no era cuestión de opiniones, sino de pruebas. Ella intentaba defenderse, pero cada palabra suya era un eco vacío que nadie escuchaba. Lucía comenzó a llorar bajito, escondiendo el rostro en mi falda. Yo la abracé fuerte, asegurándole que todo iba a estar bien.
En ese instante entendí que la verdadera derrota de Camila no estaba en las manos de la justicia, sino en la mirada de sus hijos, que ya no la reconocían como refugio. Esa distancia era el golpe más cruel que podía recibir. Los oficiales le pidieron que los acompañara. Ella se resistió, llorando, pero finalmente la escoltaron hacia la puerta. La vi caminar con el maquillaje corrido, el cabello despeinado y los tacones en la mano. Esa imagen se grabó en mí como una fotografía final. La mujer que había presumido de lujos y poder, reducida a una figura rota que salía sin dignidad de su propia casa. El silencio después de su partida fue pesado, pero distinto. No era el silencio de miedo que habíamos vivido, sino un respiro que empezaba a abrirse. Los niños se abrazaron a mí, y yo sentí que algo nuevo comenzaba a construirse entre nosotros. No sabía qué vendría, pero ese instante era nuestro. La oscuridad se había ido con ella, al menos por un tiempo. Esa noche, en la cocina, me senté a pensar en todo lo que había ocurrido. La taza de café se me enfriaba entre las manos, y el eco de sus gritos aún resonaba en mi memoria. Sin embargo, no me sentía derrotada, sino aliviada. Habíamos soportado la tormenta más fuerte y seguíamos de pie. La dignidad, esa que intentaron arrancarnos, aún estaba conmigo. Javier preguntó en voz baja si ya éramos libres. Le respondí que la libertad no siempre llega de golpe, pero que estábamos más cerca que nunca. Lucía se acurrucó en mis brazos, y por primera vez en meses la vi dormirse tranquila. Ese gesto, más que cualquier palabra, me confirmó que todo lo que había hecho valía la pena. No celebré ni me dejé llevar por triunfos falsos. Sabía que el camino aún sería largo, que Camila no desaparecería de nuestras vidas tan fácilmente. Pero también sabía que ya no éramos los mismos. Algo dentro de mí había despertado y no volvería a dormir. Había descubierto mi fuerza en medio de la ruina, y esa fuerza sería mi guía. Me acosté tarde, con los niños cerca de mí. El cansancio era enorme, pero el corazón estaba sereno. Al mirar al techo oscuro, me repetí que aún quedaba mucho por enfrentar. Pero la caída de Camila ya era irreversible. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de mis nietos, comprendí que lo peor había pasado. Esa certeza me dio paz. La primera mañana en la casa del pueblo me recibió con un silencio distinto. No era el silencio tenso de la casa de Camila, donde cada rincón parecía una trampa, sino uno lleno de calma. El aire olía a pan recién horneado, y el canto de los pájaros se colaba por las ventanas pequeñas. Los niños despertaron confundidos, como si no creyeran que ese lugar pudiera ser nuestro refugio. Yo los observaba con el corazón encogido, sintiendo que por fin algo cambiaba en nuestras vidas. El espacio era modesto, con muebles viejos y paredes desgastadas, pero para nosotros era un palacio. Javier corrió hacia el jardín y comenzó a jugar con una pelota que alguien había dejado olvidada. Lucía se sentó bajo un árbol pequeño y empezó a hacer dibujos en la tierra. No necesitaban juguetes caros ni ropa de diseñador para sentirse felices. Solo libertad, algo que en la otra casa se les había negado. Mientras los niños reían, yo preparé una sopa sencilla. El sonido de la olla hirviendo era como música para mis oídos. Cada burbuja me recordaba que había recuperado el control sobre lo más básico: alimentar a mis nietos con mis propias manos, sin que dependieran de las monedas recogidas en un semáforo. Sentí que la dignidad regresaba poco a poco, como si cada cucharada fuera una victoria silenciosa. Don Ernesto llegó a visitarnos con una bolsa de pan y una sonrisa tímida. Los niños corrieron hacia él, agradeciéndole sin palabras todo lo que había hecho. Lo invité a sentarse y compartimos la mesa, sin lujos, sin manteles elegantes, pero con un calor humano que llenaba el ambiente. Era extraño cómo un hombre que no compartía mi sangre se había convertido en un pilar más firme que toda la familia de Camila. Ese día me di cuenta de lo mucho que habíamos perdido y de lo poco que realmente necesitábamos para vivir. No había perfumes caros ni bolsos de cuero en los armarios, pero había risas que llenaban cada rincón. No había una cuenta bancaria con fondos interminables, pero sí una certeza: estábamos a salvo. Comprendí que la riqueza verdadera no se medía en objetos, sino en la tranquilidad de ver a los niños dormir sin miedo. Por la noche, mientras acomodaba las cobijas en sus camas improvisadas, Javier me preguntó si algún día regresaríamos a la otra casa. Lo miré a los ojos y le respondí que ese lugar nunca fue hogar,
que el verdadero estaba donde ellos podían ser niños sin cargar responsabilidades que no les correspondían. Él asintió en silencio y me abrazó fuerte. Ese gesto valía más que cualquier herencia. Lucía, antes de dormir, me pidió que le contara un cuento. Inventé una historia sobre un árbol pequeño que, a pesar de crecer rodeado de piedras, se abría paso hasta ver el sol. Ella cerró los ojos y sonrió, como si entendiera que hablaba de nosotros. Ese momento me conmovió tanto que tuve que contener las lágrimas. La inocencia de los niños es una fuerza que nos rescata cuando sentimos que todo está perdido. Yo sabía que Camila no había desaparecido de nuestras vidas. En cualquier momento podía intentar recuperarlos, no por amor, sino por orgullo. Ese pensamiento me inquietaba, pero también me daba valor. Si algún día tocaba enfrentarnos de nuevo, yo estaría lista. Ahora tenía pruebas, aliados y, sobre todo, la confianza de mis nietos. Nada ni nadie podría arrebatármela. El pueblo nos recibió con curiosidad. Algunos vecinos nos miraban de reojo, preguntándose por qué habíamos llegado de repente. No conté la historia completa, solo lo necesario. No necesitaba que nos tuvieran lástima, sino respeto. Y poco a poco lo fui ganando, demostrando que no había vergüenza en empezar de nuevo desde lo más sencillo. Esa discreción era parte de nuestra defensa. Cada día me levantaba temprano para trabajar en lo que podía: coser, limpiar, ayudar en la panadería. No era un empleo con lujos ni ingresos altos, pero era mío, honesto, y eso me llenaba de orgullo. Con cada peso que ganaba podía comprar leche, pan y fruta para los niños. Era un esfuerzo que se sentía ligero, porque lo hacía con la certeza de que ya no se alimentaban del sacrificio en las calles. A veces, en las noches tranquilas, me sorprendía recordando el brillo de las joyas de Camila o los coches lujosos en los que se paseaba. No con envidia, sino con distancia. Era como mirar un mundo que ya no me pertenecía, un mundo vacío en el que nunca fui bienvenida. Y me descubrí agradeciendo esa expulsión, porque me llevó a este lugar donde todo era más pequeño, sí, pero infinitamente más verdadero. Con el tiempo, el miedo empezó a soltarme. Ya no sentía que cada ruido era una amenaza, ni que cada sombra escondía un peligro. Los niños comenzaron a reír más seguido, a jugar sin mirar atrás. Yo aprendí a respirar sin la angustia de un futuro incierto. El presente, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Y esa certeza me dio una paz que no conocía desde que enviudé. Sin embargo, sabía que el destino aún guardaba pruebas para nosotros. La calma no siempre dura, y Camila seguía siendo una sombra rondando nuestras vidas. Pero ya no me veía débil frente a ella. Había descubierto algo que ninguna mujer obsesionada con lujos podía comprar: la dignidad de luchar por los suyos hasta el final. Y con esa fuerza, estaba preparada para lo que viniera. El tiempo pasó y la rutina en el pueblo nos envolvió con una calma que parecía un regalo inesperado. Los niños ya corrían libres por el campo, con las mejillas enrojecidas por el sol y el cabello enredado por el viento. Yo los observaba desde la ventana de la cocina, mientras el aroma a pan tostado llenaba la casa. Esa imagen se convirtió en mi refugio. Verlos jugar sin miedo era la prueba de que todo el dolor había valido la pena. Camila, sin embargo, no desapareció por completo. Llegaban rumores de que seguía paseándose por la ciudad, cambiando de amistades, buscando lugares donde su nombre aún tuviera brillo. Había intentado recuperar a los niños con una carta formal enviada por el juez, pero la evidencia en su contra era tan clara que solo consiguió humillarse más. Cada intento suyo de volver parecía un eco débil comparado con la vida nueva que habíamos construido. Yo sabía que la herida familiar no sanaría fácil. Había parientes que me daban la espalda, convencidos por sus mentiras, y otros que guardaban silencio por no querer enfrentarse a ella. Pero aprendí a no depender de su aprobación. Mis verdaderos aliados eran dos: Javier y Lucía. Ellos eran mi fuerza y mi causa. Con su risa recuperé la dignidad que me habían querido arrebatar. Recuerdo una tarde especial. Javier llegó corriendo con una flor en la mano y me dijo que era para adornar la mesa. Lucía lo siguió con un dibujo donde aparecíamos los tres de la mano, frente a una casa con un sol gigante en el cielo. Esa inocencia me atravesó el alma. En esos gestos entendí que los niños no necesitaban grandes viajes ni restaurantes elegantes. Lo único que pedían era sentirse en un hogar verdadero. Una noche,
Al encender una vela frente a la foto de mi esposo, pensé en todo lo que habíamos vivido. Le hablé en silencio, contándole cómo sus nietos ahora dormían tranquilos, cómo habían dejado atrás el semáforo y las monedas sucias. Sentí que de algún modo él me escuchaba, dándome la fuerza que siempre me sostuvo. Esa conexión con su memoria fue mi guía en los momentos más oscuros. Don Ernesto siguió visitándonos de vez en cuando, siempre con discreción. Los niños lo recibían como a un abuelo más. Él me ayudó a reparar la cerca del jardín y a pintar las paredes que el tiempo había desgastado. No traía lujos, pero sí compañía, y eso se volvió un regalo enorme. Descubrí que la vida se sostiene con pequeñas manos tendidas, no con promesas vacías de riqueza. A pesar de la calma, dentro de mí había una certeza: Camila seguiría buscando recuperar un lugar que había perdido. Pero ya no me asustaba esa idea. Había aprendido que el verdadero poder no está en una cuenta bancaria ni en un bolso de diseñador, sino en la decisión firme de proteger lo que amas. Nadie puede arrebatarte esa convicción, porque no se compra ni se vende. El pueblo fue testigo de nuestra transformación. La gente comenzó a tratarnos con respeto, no con lástima. Algunos me decían que admiraban mi valentía, aunque yo no me veía como valiente, sino como una mujer que simplemente no tuvo otra opción. Cuando no hay salida, el corazón aprende a hacerse fuerte. Y yo lo había comprobado en carne propia. Un día, mientras caminábamos juntos hacia la plaza, Lucía tomó mi mano y me dijo que quería ser como yo cuando fuera grande. Esa frase me dejó sin palabras. Nunca busqué ser ejemplo de nadie, pero comprender que ella veía en mí algo digno de imitar me hizo sentir un orgullo inmenso. Era la confirmación de que los sacrificios no habían sido en vano. El sol del atardecer bañaba el campo en tonos dorados. Observé a mis nietos correr entre los árboles, mientras la brisa movía sus risas hacia mí. Sentí que la escena era un cuadro pintado por la vida para recordarme lo esencial. El verdadero lujo no se mide en objetos brillantes, sino en la paz que se respira al ver a los tuyos libres. Esa certeza se grabó en mi corazón como una verdad absoluta. No sé qué nos espera en el futuro, pero aprendí a no temerle. Entendí que las batallas no siempre se ganan con gritos ni con fuerza física, sino con la persistencia silenciosa de quien no se rinde. Descubrí que mi voz, tantas veces callada, podía convertirse en un escudo para proteger a quienes más amo. Y esa revelación me cambió para siempre. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de la casa y escuchaba la respiración tranquila de los niños, supe que había llegado a un punto de paz. No era el final de todo, pero sí el inicio de una vida nueva. Una vida sin cadenas, sin humillaciones, sin miedo a los rumores. Una vida construida desde el amor y la dignidad. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier fortuna. Cuando apagué la vela del comedor, me quedé mirando la llama hasta que desapareció. En mi interior repetí una frase que se volvió mi bandera: el verdadero lujo no está en lo que se muestra, sino en lo que se protege con el alma. Con esa convicción me fui a dormir, segura de que mis nietos crecerían libres, y de que yo, por fin, había recuperado mi lugar en el mundo. ¿Tendrías el valor de enfrentar a quien usó a tus nietos, de mirarle a los ojos y aún así mantener la cabeza en alto? Si hoy te sientes cansada, ignorada o incluso traicionada por alguien de tu propia familia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Tu valor no se mide por el amor que otros te niegan, sino por la dignidad con la que sigues caminando. Tú no eres una carga. No eres invisible. Eres raíz, eres historia viva, eres esa mesa donde se sirvieron los primeros panés y donde tantas veces diste más de lo que tenías. Tal vez nunca te agradecieron como merecías. Quizás tus sacrificios fueron escondidos bajo la sombra del egoísmo de otros. Pero aquí, ahora, yo te digo, te vemos. Te escuchamos. Tu vida tiene un brillo que ningún lujo puede comprar. Si alguna vez sentiste que te quitaron todo, recuerda que lo más grande todavía vive en ti: tu fuerza, tu ternura, tu memoria y tu capacidad de abrazar. Eso es riqueza, eso es poder, eso es verdadero lujo. No dejes que el abandono de algunos defina tu historia. Aún hay capítulos bellos por escribir, momentos sencillos que valen más que un collar de oro. Y créeme, cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la frente en alto, la vida misma se inclina ante ti. Tu dignidad es tu herencia. Tu amor es el refugio. Y tu abrazo siempre será hogar. Si esta historia tocó tu corazón,
Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Dónde estás viendo esta historia y qué te recordó de tu propia vida? ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera conocer lo que pasó cuando una esposa descubrió que su marido enviaba dinero todos los meses a una supuesta hermana que nadie conocía. Ella no discutió, no rompió nada, pero lo que hizo después cambió su vida para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y mira la historia completa de Escapé de casa después de conocer a la hermana, a quien mi esposo enviaba dinero todos los meses, porque el final es algo que nunca olvidarás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.